Bueno, buenas noches para todos. Por medio de este video queremos hacerle un énfasis en la materia diseño y formulación de proyectos, enfocándonos en proyectos de desarrollo. Decimos que principalmente empezamos desde un plan. ¿Por qué? Porque un plan es un parámetro técnico, político, global, dentro del cual se enmarcan unos programas y unos proyectos. Estos definen lineamientos políticos, prioridades, asignación de recursos, estrategias de acción, instrumentos, etc. O sea, un plan es como un todo globalizado de la manera como se van a desarrollar los programas y proyectos. Entonces, decimos según nuestro mapa que se enmarcan en programas. ¿Y qué quiere decir programas? Programa es un conjunto organizado, coherente, integrado de actividades, servicios, procesos expresados en un conjunto de proyectos coordinados entre sí y de similar naturaleza. Eh, Ejemplo, programa de la tercera edad. Quiere decir, según esta definición, que los programas contienen proyectos. ¿Y qué es un proyecto? El proyecto es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o de resolver problemas. Ejemplo, un proyecto de abastecimiento de agua potable en un municipio. Entonces, estos proyectos tienen varios tipos, principalmente los productivos y los no productivos. Los productivos, que son aquellos que generan bienes o servicios para la venta de manera suficiente para cubrir los costos. Por el contrario, los proyectos no productivos o sociales son los que entregan bienes o servicios sin retribución o cambio, o si lo hacen, los ingresos que generan son suficientes para cubrir sus costos. Dentro de ello, colocamos otra clasificación. ¿Por qué colocamos otra clasificación? Porque estos proyectos se dan en muchos sectores de la vida humana, pudiendo distinguirse, por ejemplo, los proyectos de desarrollo económico, los proyectos de empresa, los proyectos científicos y tecnológicos, proyectos sociales, proyectos culturales, etc. En esta ocasión escogimos dos ejemplos, el plan de desarrollo y los proyectos de desarrollo social. ¿Pero qué es un plan de desarrollo? Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social de un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esto lo miramos mucho en los cambios de gobierno. Entonces, hablamos mucho de planes de desarrollo. Ahora, ¿qué es un proyecto de desarrollo social? Es la unidad mínima de asignación de recursos que a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parte de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando un problema. Disculpe. Esto quiere decir que van enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Muchas gracias. Continuamos ahora con mis dos compañeros que van a seguir tratando el mismo tema. Bueno, siguiendo con la temática, como ya lo han puesto algunos compañeros, me corresponde en esta oportunidad hablar un poco de lo que es el proyecto de desarrollo social. ¿Y qué es ese proyecto de desarrollo social? Importante resaltar
que son todas esas acciones encaminadas de cierta manera a causar un impacto o a modificar de cierta manera las condiciones dentro de una población en general. Entonces vemos y encontramos que en la misma tenemos unos objetivos, los cuales tienen como finalidad modificar o encontrar la manera de modificar la calidad de vida de las personas o en general de la sociedad. Esto también aunado a una gestión de riesgo, como todo proyecto, en los cuales también eh, podemos encontrar todo el tema de planificación que hace referencia a todas esas previas o a todos esos actos previos a la ejecución del proyecto, donde se deben de tener en cuenta todas las fases del mismo con el fin de lograr el objetivo de este. Encontramos la organización que pues esta también tiene que ir encaminada y tiene que estar enfocada en la consecución de todos esos objetivos por el cual está siendo creado el proyecto. Tenemos que tener un control para poder tener o mantener una vigilancia especial sobre todas las actuaciones que se van dando dentro del proyecto. Debemos también de generar de cierta manera y a raíz de ese control una serie de informes durante un tiempo específico también para que nos vaya indicando en qué situación se puede encontrar ese proyecto en ese momento. Esto no también, pues, cuando realizamos esos informes, los evaluamos y así obtenemos una visión de lo que puede ser el proyecto a futuro o en el presente del mismo. Lógicamente, como en todo proyecto, vamos a encontrar una serie de problemas, los cuales, con todas estas herramientas que nos brinda el proyecto de desarrollo social y con todos sus componentes, vamos a procurar lograr pues encaminarlos, encauzarlos a tener un buen resultado. En cuanto al esfuerzo y recursos, es muy importante también si entendemos la importancia que tienen los recursos dentro de un proyecto, llámese recursos de orden económico o llámese recursos humanos, que es muy relevante en la ejecución de los mismos. Tenemos que también fijar unos plazos, porque claramente tenemos que tener una ruta de cumplimiento para este proyecto. Debemos tener en cuenta en cuanto a la calidad y costos, que pues hay que procurar porque esto sea lo más viable posible para el proyecto, y tenemos que lograr o tenemos que proyectar ese alcance, el cual nos va a demostrar o nos va a llevar este proyecto. Aunado a esto también, aparte de los objetivos de la gestión en cuanto a riesgo que ya les expliqué, ahora encontramos por medio de estos conectores una parte muy especial dentro de un proyecto que son los ciclos. Y estos también se dicen que encontramos a largo, a corto plazo, teniendo en cuenta de que a largo una proyección mayor, a corto una proyección menor, al mantenimiento de los mismos, porque hay que tener hay que ser persistente en cuanto al manejo y la evaluación de estos ciclos. Encontramos que se pueden dar sobre un desarrollo rápido, que también es muy importante, teniendo la fluidez en que se maneje este proyecto, y una solución extrema que muchas veces, pues, ocasionalmente, dependiendo también la circunstancia en la cual se encuentre este proyecto, también se podrá implementar en busca de una solución viable para el mismo. Aunado a esto, también encontramos otros ciclos, o llamemos los ciclos de vida del proyecto, que es donde prácticamente se fortalece o se robustece el mismo o tiene las bases para llevar a cabo todas estas especificaciones que les he explicado anteriormente, y encontramos que debe tener una identificación, es decir, que este proyecto debe estar plenamente identificado para poder lograr ese objetivo. También este ciclo de vida debe contar con un diseño y se debe de formular
se debe estructurar estos ciclos de vida para realmente llevar a feliz puerto las ejecuciones y los objetivos del proyecto. Lógicamente, se tiene que ejecutar porque la finalidad de un proyecto es su ejecución. Esta ejecución eh, tiene como consecuencia, una vez se finiquite todo y se lleven a cabo todas estas actuaciones, que se dé el cierre del mismo, el cierre del proyecto o el plan de proyecto social, eh, para poder nosotros entrar ya a evaluar verdaderamente, sea a mediano, a corto o a largo plazo, el alcance del proyecto. Esa era mi explicación y le sigo la parte ahora a la compañera que me... Buenas noches. Patrick Torri, perdón. Continuando pues con la clasificación. Continuamos con la clasificación de los proyectos. Podemos decir que estos se pueden clasificar según su tamaño, la característica, ejecución e información. Según su tamaño, pueden ser macro, medianos o pequeños. El tamaño de un proyecto es su capacidad pues, de producción durante un periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipos de proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto. Cabe resaltar pues que los proyectos medianos, grandes o pequeños, requieren del mismo nivel de atención y parámetros para llevarse a cabo. Según la característica, pueden ser sociales o financieros. En cuanto al aspecto social, los proyectos sociales buscan más que todo cambiar el mundo, eliminar desigualdades, buscar equilibrio y mejorar las condiciones de vida de otros seres humanos. En este punto es importante tener en cuenta que los proyectos sociales pueden ser impulsados por el Estado, pero también pueden ser impulsados por organizaciones no gubernamentales o incluso por empresas privadas. Lo habitual es que en estos proyectos sociales se apunte a satisfacer una necesidad básica de las personas y mejorar en diferentes campos como lo son la educación, la vivienda, la salud y el empleo. En cuanto al tema financiero, este es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Aquí su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo. En cuanto a la ejecución, pueden ser privadas o públicas. Son proyectos, en cuanto a los privados, pues son proyectos preparados y ejecutados por personas naturales o jurídicas con recursos privados, buscando siempre las mejores oportunidades de inversión y una mejor rentabilidad. En cuanto a las públicas, entidades del gobierno y con presupuestos de inversiones públicas. Normalmente estos proyectos apuntan al mejoramiento de la salud, educación, vivienda, transporte y son formulados con base en los planes y programas de desarrollo económico, social, que preparan los diferentes niveles de administración pública. En cuanto a la información, pueden ser locales, regionales o nacionales. Los locales, pues su alcance se limita a ciertas comunidades, localidades, pueblos o comarcas. La acción de esta es mucho más específica. En cuanto a las regionales, su nivel de incidencia es mayor que la de un proyecto local, pero a la vez menor que la de uno nacional. Y los nacionales se implementan a lo largo y ancho de un territorio o país. Son propios de sistemas de gobierno, contratistas en los que se marcan unas directrices desde la administración y el resto de territorios pues adoptan estas medidas. Aquí terminamos el tema.
Muchas gracias. Esa fue nuestra intervención. Nos pedimos excusa de antemano. Ya la compañera Indira hizo su intervención, pero está presentando problemas técnicos con la conexión a Internet. Pues nos excusamos por eso. Espero que haya sido de su agrado nuestra exposición y estaremos en otra oportunidad explicando temas. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.